¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. En este video aprenderemos a multiplicar y dividir fracciones. Para esto nos vamos a apoyar de 5 ejemplos en la multiplicación y 4 ejemplos en la división. Para multiplicar fracciones, lo que hay que hacer es multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. A diferencia de la suma y la resta, aquí no importa si tienen el mismo denominador o diferente denominador. Veamos los primeros ejemplos. En el primer ejemplo tenemos la multiplicación de 3 quintos por 7 medios. Como mencioné, lo que hay que hacer es multiplicar el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Entonces, haciendo ese procedimiento, en la parte de arriba nos va a quedar 3 por 7 y en la parte de abajo nos va a quedar 5 por 2. Ahora sí, ya podemos hacer las multiplicaciones. En el numerador nos va a quedar 3 por 7 es igual a 21 y 5 por 2 es igual a 10. Entonces con eso concluimos el resultado del primer ejemplo, cuyo resultado es igual a 21 décimos. Ahora vamos con el ejemplo número 2, en donde tenemos la multiplicación de un entero con una fracción, es decir, 2 por 4 tercios. Lo que se hace en este caso es que al entero se le pone un 1 en su denominador. Por lo tanto, el procedimiento ya se puede resolver como en el ejemplo número 1. Entonces, en la parte de arriba nos va a quedar 2 por 4 y en la parte de abajo nos va a quedar 1 por 3. Ahora sí, ya podemos hacer las multiplicaciones de forma tradicional. 2 por 4 es igual a 8, que se coloca en el numerador, y 1 por 3 es igual a 3, que se coloca en el denominador. Por lo tanto, el resultado del ejemplo número 2 es igual a 8 tercios. Ahora vamos con el ejemplo número 3, en donde tenemos la multiplicación de dos fracciones que son mixtas. Aquí en este caso hay que tener mucho cuidado, porque lo que tenemos que hacer es que cada fracción mixta la tenemos que convertir a una fracción impropia, para que de ese modo ya las podamos multiplicar de forma tradicional. Entonces, por si no recuerdan cómo se convierte una fracción mixta a impropia, lo voy a hacer aquí del lado derecho del pizarrón. Entonces, si tenemos un entero y 2 quintos, ¿cómo se convierte a una fracción impropia? Observen, se va a multiplicar el denominador por el entero. Entonces voy a colocar aquí una X de que se va a multiplicar. Y el resultado se va a sumar con el numerador. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Veamos. 5 por 1 es igual a 5, más 2 es igual a 7. Y el denominador se repite. Por lo tanto, ya tengo su equivalente de un entero y 2 quintos, que es la fracción mixta. Su equivalente es igual a 7 quintos. Ahora vamos con la siguiente. Entonces, ahora tenemos 2 enteros y un cuarto. Para hacer la conversión de una fracción mixta a una fracción impropia, el procedimiento es igual que en el anterior. Entonces, voy a colocarlo de nuevo de color verde, que se va a multiplicar el denominador por el entero y lo que salga se le va a sumar al numerador. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. 4 por 2 es igual a 8, más 1 es igual a 9 cuartos. Por lo tanto, ya tenemos su equivalente, que es 9 cuartos. Ahora sí, ya podemos resolver el ejemplo número 3, en donde ya hicimos la conversión de fracciones mixtas a impropias. Entonces, el procedimiento es igual que en los dos ejemplos anteriores. Tenemos que en la parte de arriba, es decir, en el numerador nos va a quedar 7 por 9 es igual a 63 y en el denominador nos va a quedar 5 por 4 es igual a 20. Por lo tanto, ya tenemos el resultado del ejemplo número 3, que es igual a 63 veinteavos. Ahora, antes de concluir, quiero comentarles que si el resultado se los llegan a pedir en fracción mixta, porque
fue una multiplicación de fracciones mixtas, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a dividir 63 entre 20, porque, por si no lo recuerdan, una fracción al final de cuentas es una división. Entonces, veamos. El 20 cabe 3 veces en el 63 y sobran 3. Por lo tanto, su equivalente va a quedar de la siguiente forma. Observen, nos salió de resultado en la división 3 enteros. Entonces, ese 3 lo vamos a colocar en número grande. Ahora vamos a colocar lo que nos sobró. Nos sobraron 3 veinteavos. Entonces, eso lo colocamos en la parte de la fracción. Entonces, ya con eso podemos decir que el resultado de esa multiplicación de fracciones mixtas es igual a 63 veinteavos o 3 enteros y 3 veinteavos. Ejemplo número 4. Ahora, en este caso tenemos la multiplicación de tres fracciones. Lo que se tiene que hacer en este caso es lo mismo que hicimos en los ejemplos anteriores, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador, solo que en este caso tenemos tres numeradores y tres denominadores. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. En la parte de arriba tenemos que multiplicar 1 por 4 por 3. Y en el denominador tenemos que multiplicar 6 por 5 por 2. Entonces, ya podemos hacer las multiplicaciones tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos 1 por 4, 4. Por 3 es igual a 12. Y en el denominador tenemos 6 por 5, 30. Y 30 por 2 es igual a 60. Entonces, ese es el resultado del ejemplo número 4. Pero como se darán cuenta, es una fracción que podemos simplificar. Veamos, si le sacamos la mitad a 12 es igual a 6. Y también si le sacamos la mitad a 60, eso es igual a 30. Ahora, si se dan cuenta, todavía se le puede sacar mitad. La mitad de 6 es igual a 3 y la mitad de 30 es igual a 15. Y si se dan cuenta, todavía se le puede sacar tercia, ya que hay tercia en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, tercia de 3 es igual a 1 y tercia de 15 es igual a 5. Ahora sí, con eso podemos concluir que el resultado del ejemplo número 4 es igual a un quinto. Ahora, si se dan cuenta, el ejemplo número 4 lo repetí. Lo que sucede es de que voy a resolver el ejemplo número 4, pero ahora con otro método. Otro método que es mucho más fácil de resolver. Entonces, ¿en qué consiste ese método? Consiste en que vamos a descomponer los numeradores y también vamos a descomponer los denominadores. Va a quedar de la siguiente forma. Entonces, observen. Empezamos con el primer numerador, en donde tenemos un 1. El 1 no se puede descomponer, entonces se queda como tal. Vamos con el segundo numerador. Tenemos un 4. El 4 lo podemos descomponer como 2 por 2. Y el siguiente numerador es el número 3, entonces ese tampoco se puede descomponer, se queda como tal. Ahora, en la parte de abajo, en el denominador, el primero que tenemos es un número 6. Ese 6 lo vamos a descomponer en 2 por 3. Ahora vamos con el segundo denominador, que es 5. El 5 no lo podemos descomponer, se queda como tal. Y ahora con el tercer denominador, que es igual a 2. Ese tampoco se puede descomponer, entonces se queda como tal. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a eliminar términos que se repitan, tanto en el numerador como en el denominador. Observen, voy a eliminar este número 2 que tengo en el numerador con este 2 que está en el denominador. También voy a eliminar este 2 que está en el numerador con este 2 que está en la parte de abajo. Y también, si se dan cuenta, puedo eliminar este 3 que está en el numerador con este 3 que está en el denominador. Entonces, el resultado de esa multiplicación
es simplemente multiplicar los términos que no se eliminaron. Veamos, en la parte de arriba no se eliminó el número 1, entonces se repite. Y en la parte de abajo, en el denominador, no se eliminó el 5. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya resolvimos el ejemplo número 4, pero con otro método que es un poco más sencillo. Ahora vamos con el ejemplo número 5, en donde tenemos una multiplicación de tres fracciones con cantidades grandes. Si hacemos esa multiplicación de fracciones, nos van a quedar números muy grandes tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es que vamos a resolverlo como en el método anterior. ¿En qué consiste? Pues como les mencionaba, hay que descomponer los numeradores y los denominadores para ver si se pueden eliminar términos que se repitan. Entonces, empezamos. En el primer numerador tenemos un 15. El 15 lo podemos descomponer en 3 por 5. Ahora vamos con el segundo numerador, que es igual a 6. El 6 lo podemos descomponer como 3 por 2. Ahora también vamos con el tercer numerador, que es 49, que lo podemos separar en 7 por 7. Muy bien. Ahora vamos con los denominadores. El primero es el número 21. El 21 lo podemos descomponer como 7 por 3. Ahora vamos con el segundo denominador, que es el número 14. Lo podemos descomponer en 7 por 2. Y finalmente, vámonos con el tercer denominador, que es 25, que lo podemos descomponer en 5 por 5. Ahora sí, ya podemos ver si tenemos términos que se repitan. Si se repiten, entonces los podemos eliminar. Veamos. Este 3 que voy a tachar también se puede eliminar con este 3 que tengo en el denominador. Ahora, vamos con el número 5 que estoy señalando. El 5 también se puede eliminar con este 5. Y vamos con el siguiente, este que estoy señalando con el cursor, que es el número 3. En la parte de abajo ya no tiene con quién eliminarse, por lo tanto lo dejamos sin ningún problema. Y continuamos con el siguiente número, que es el 2 que estoy aquí señalando. Este 2 lo puedo eliminar con este 2 que está en el denominador. Y también, si se dan cuenta, el siguiente número, que es el 7, lo podemos eliminar con este 7 que estoy tachando. Ahora vamos con el último 7 del numerador. Este 7 que estoy señalando lo podemos eliminar con este 7 que tenemos en el denominador. Entonces ya finalmente, ¿cuáles son los números que no se eliminaron? En el numerador no se eliminó el número 3, entonces lo dejamos. Y en el denominador tampoco se eliminó el número 5, por lo tanto lo dejamos. Entonces ya tenemos la respuesta de esa multiplicación de fracciones que aparentemente era muy compleja. Ahora toca el turno de la división de fracciones. Antes de empezar, y quiero que quede claro, una división de fracciones, al final de cuentas, es una multiplicación de fracciones. Esto aparentemente es contradictorio, pero no lo es, debido a que es una multiplicación que se hace de forma diferente. Para que quede más claro, veamos el primer ejemplo, en donde tenemos la división de 3 medios entre 5 cuartos. Entonces, lo que vamos a hacer es de que la primera fracción, es decir, 3 medios, la vamos a dejar como tal, así como está. Ahora, la segunda fracción que voy a señalar o subrayar de color verde, que es 5 cuartos, la vamos a voltear. Es decir, que en lugar de colocar 5 cuartos, vamos a colocar 4 quintos. Y como mencioné, se va a multiplicar. Entonces, de ese modo ya nos va a quedar de la siguiente forma. En el numerador tenemos 3 por 4, que eso equivale a 12. Y en el denominador tenemos 2 por 5, que es igual a 10. Por lo tanto, ya tenemos el resultado del primer ejemplo, cuyo resultado es igual a 12 décimos. Ahora vamos con el ejemplo número 2, en donde tenemos la división de un entero
entre una fracción. Lo que se hace en este caso es que al entero se le pone un 1 en el denominador para que la fracción ya quede completa. Y lo que sigue es hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, la primera fracción, que es 5 sobre 1, se queda como tal. Entonces colocamos 5 en el numerador y un 1 en el denominador. Ahora, lo que tenemos que hacer es que la segunda fracción, que voy a subrayar de color verde, esa la vamos a voltear. Es decir, que en lugar de tener 2 tercios, ahora voy a colocar 3 medios. Entonces, ahora sí ya podemos resolver la multiplicación de fracciones. 5 por 3 nos queda 15 en el numerador y 1 por 2 es igual a 2 en el denominador. Entonces, con eso concluimos la división de fracciones del segundo ejemplo. Ejemplo número 3. Ahora tenemos una división de 3 fracciones. Lo que tenemos que hacer aquí es algo similar a lo que hicimos en el ejemplo 1 y 2 de las divisiones. Es decir, que la primera fracción, que es 3 medios, la vamos a dejar como está. Entonces colocamos aquí en el resultado 3 medios. Y eso se va a multiplicar por la segunda fracción, la que estoy subrayando de color azul. Esta fracción, que es un sexto, la voy a voltear, entonces se va a quedar en 6 enteros, es decir, 6 arriba y 1 abajo. Y continuamos con la multiplicación. Ahora, la tercera fracción, que es 4 quintos, que voy a subrayar de color verde, esa también se va a voltear. En lugar de tener 4 quintos, ahora tendré 5 cuartos. Ahora sí, lo que sigue es multiplicar los numeradores. En la parte de arriba nos va a quedar 3 por 6, 18. Y 18 por 5 es igual a 90. En la parte de abajo, en el denominador, nos va a quedar 2 por 1, 2 por 4 es igual a 8. Entonces el resultado es igual a 90 octavos. Y con eso concluimos el ejemplo número 3. Ahora vamos con el ejemplo número 4, en donde tenemos una división de fracciones mixtas. Lo que tenemos que hacer aquí es algo similar a lo que hicimos en las multiplicaciones, es decir, que la primera fracción la tenemos que convertir a una fracción impropia. Eso lo voy a hacer del lado derecho del pizarrón. Entonces colocamos 2 enteros, un medio, que tenemos que convertir a una fracción impropia. Recuerden el procedimiento, se multiplica el denominador por el entero, es decir, 2 por 2 es 4, y se le va a sumar el numerador, que es 1. 4 más 1 es igual a 5 y el denominador se repite. Por lo tanto, ya tengo el resultado de la primera fracción, que es 5 medios. Ahora eso se va a dividir entre la otra fracción, que es 1 entero 3 cuartos, pero como es mixta, también la tenemos que convertir a impropia. Entonces la voy a colocar aquí también del lado derecho porque la tenemos que convertir. Entonces el procedimiento era que se multiplica el denominador por el entero, es decir, 4 por 1, 4 más su numerador, que es igual a 3. Entonces 4 más 3 es igual a 7. Y el 4 se repite. Por lo tanto, ya tengo su equivalente. Entonces lo colocamos aquí en el ejemplo 4. Ahora, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho hasta ahorita en los ejemplos de la división. La primera fracción se queda igual, es decir, 5 medios, y esa se va a multiplicar por la segunda fracción que la voy a subrayar de color verde. Es decir, que en lugar de tener 7 cuartos, ahora tendré 4 séptimos. Y ya hacemos la multiplicación. En la parte de arriba nos va a quedar 5 por 4 es igual a 20. 2 por 7 es igual a 14. Ese es el resultado del ejemplo número 4, que es igual a 20 catorceavos. Pero vamos a imaginarnos que
el resultado también lo lleguen a pedir en forma de fracción mixta. Lo que tenemos que hacer es otra vez la división, es decir, 20 entre 14. El 14 cabe solamente una vez en el 20 y nos sobran 6. Por lo tanto, su equivalente en fracción mixta, como recordarán, es lo que salió de la división, que es un entero, y lo que sobró, que es 6 catorceavos. Por lo tanto, lo colocamos aquí como su residuo. Entonces ya tenemos los dos resultados, en forma de fracción impropia o en forma de fracción mixta. Y con eso concluimos los 4 ejemplos de división. Espero que les haya quedado claro que también hay otras formas de resolver las multiplicaciones y las divisiones. Más adelante, en el siguiente video, haremos más fracciones, pero ya en la aplicación a problemas. Antes de despedirme, recuerden que si quieren obtener más contenido como este, los invito a que se suscriban al canal para que reciban la notificación cuando se publiquen los siguientes videos. Ahora sí, por el momento me despido y gracias por ver el video.